Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te cuento mis cosas peculiares y divergentes para entretenerte, para hacerte pensar y para crear comunidad. Hace unos meses me diagnosticaron mis neurodivergencias, soy hiperactiva con atención divergente y también autista con altas capacidades. Y en el vídeo de hoy te quiero hablar de algo que me ha estado pasando, bueno, me pasó ayer bastante, pero llevo muchos años con ciertas dificultades con el lenguaje. Yo de pequeña me decían que hablaba mucho, que hablaba por los codos, siempre tuve como un vocabulario bastante rico, siempre me interesó hablar bien, sobre todo también porque bueno, yo nací en España, pero nos fuimos a vivir a Canadá cuando yo tenía año y medio. Y cuando regresamos a España yo tenía unos 5 años y no hablaba más que inglés. De español sabía alguna canción y alguna palabra, pero yo prácticamente hablaba inglés. Y empecé a ir al colegio y por lo visto, yo no lo recuerdo, ¿vale? Pero por lo visto era un colegio de niñas solo y las niñas me decían o se reían porque decían que no sabía hablar. Y yo sabía hablar, pero hablaba en inglés, no en español. Luego estuve años sin querer hablar en inglés y ahora que conozco mis neurodivergencias, empiezo a darme cuenta de muchas cosas, ¿vale? Que tienen que ver sobre todo con parte de mi cerebro autista y el tema del lenguaje, ¿vale? Entonces, en mi familia, parte de mi familia, mi madre, por ejemplo, pues hablaba un montón de idiomas. Yo hablo 3 idiomas, mi hija, por ejemplo, pues también habla varios idiomas, pero como te digo, yo estuve muchos años que no quise hablar en inglés, que es mi lengua materna. Luego ya como que se me pasó un poco por lo que fuera, a lo mejor insistió mi madre o ya no sé, crecí un poco y maduré, no lo sé. La cuestión es que poco a poco fui recuperando el hecho de hablar en el idioma, también porque mi madre nos hablaba en inglés muy a menudo, cantábamos canciones en inglés, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con el idioma. Y bueno, me doy cuenta de eso, de esa parte que yo dejé de hablar consciente o inconscientemente durante años en mi lengua materna, ¿vale? En español yo he hablado siempre y yo en general no he tenido muchas dificultades para expresarme, para hablar o para comunicarme. También es verdad que, ya te lo he contado en algún otro vídeo, que bueno, por diferentes circunstancias, sobre todo laborales y por intereses personales, pues he estudiado bastante, he investigado sobre comunicación, soy formadora de formadores, entre otras cosas. Bueno, en psicología, aunque no terminé la carrera, pues estudié también el lenguaje. Y un montón de cosas más, que he sido teleoperadora y en la excelencia telefónica y el hablar pues ha sido también muy importante en ese aspecto, pero también echando la vista atrás me doy cuenta de que en 2012 más o menos yo he tenido muchos problemas con la comida y con el peso durante un montón de años. De hecho, tengo otro canal que se llama Sobrevivir a la comida, en el que te hablo con más detalle de mis dificultades y de las actuales también. Bueno, yo tenía muchísimo sobrepeso, ¿vale? Y he estado en terapia y he probado un montón de cosas y de diferentes estrategias. Y como te digo, en 2012... mi médico me recetó un fármaco que en principio está, una de las cosas es para la epilepsia, pero también se vio que sirve para los temas de trastornos de la conducta alimentaria. Así que me lo recetaron y yo empecé a tomarlo y bueno, me costó muchísimo adaptarme, fue muy difícil porque no me sentaba nada bien, estaba constantemente con sensación de mareo, de náuseas y otros muchos efectos secundarios, pero sí que es verdad que durante 2 años, más no, luego ya empecé no sé si por tolerancia o por qué, pero ya no me funcionaba igual.
La cuestión es que conseguí perder bastante peso porque no tenía tanta compulsión por comer, sobre todo porque no me encontraba bien. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que desde que empecé a tomar ese medicamento en 2012, uno de los efectos secundarios que yo achacaba al medicamento es el tema de las palabras, que de repente empecé a darme cuenta de que iba a decir una palabra y me sale otra diferente, y esto empezó de una forma así, o intentar decir algo, y eso me pasa muy a menudo en los vídeos. Ya como que lo muestro más abiertamente y te digo, pues se me ha ido el santo al cielo, o no encuentro la palabra. Bueno, pues eso, hay muchas veces que no encuentro las palabras que quiero decir en ninguno de los idiomas que hablo, y sé lo que quiero decir, o sea, tengo la idea, ¿vale?, en la cabeza, pero no encuentro la palabra, porque además busco la palabra exacta, no me vale cualquier palabra. Bueno, la cuestión es que, como te digo, después de empezar a tomar ese medicamento, empecé a tener ciertas dificultades con el lenguaje, en esto que te digo, de decir unas palabras por otras. Por ejemplo, bueno, mi marido, yo entonces estaba casada con otra persona en 2012, pero luego ya bastante más, bueno, como un año y pico después ya estaba separándome de mi ex marido, y conocí al que es mi marido actual, y él lo tiene apuntado en algún sitio, es un diccionario o Susana español, porque sobre todo yo creo que estaba con la perimenopausia, que para mí fue bastante dura por un montón de cuestiones que, a ver, yo sé que para prácticamente nadie es fácil la perimenopausia y la menopausia, pero bueno, digamos que ahora que sé que soy neurodivergente, pues hubo cosas que se pasaron por alto que me podían haber ayudado a llevarlo mucho mejor. Pero bueno, ya eso es el pasado, no lo puedo arreglar. Lo que puedo hacer es hablarte en los vídeos de las circunstancias, pues si a ti te puede servir para algo, y también me sirve a mí, pues eso, para también transmitirlo a mi familia y a mí misma, para estar mejor, para quererme más y ser más amable, ¿no? Bueno, como te decía, más o menos fue ahí cuando empecé a darme más cuenta de estas dificultades con el lenguaje. También tenía otros efectos secundarios, ¿vale?, como el síndrome de piernas inquietas y otras cosas. Entonces, como se lo expliqué al médico, pues el médico me dijo que bueno, sobre todo por el tema del síndrome de las piernas inquietas, que no podía dormir y otras cosas, pues me quitó esa medicación. Pero yo he seguido con dificultades con las palabras. Sobre todo me pongo muy nerviosa, o me ponía súper nerviosa cuando quiero decir algo y no me sale la palabra. Para mí es muy frustrante, muy frustrante, y me enfado conmigo, me enfadaba, mejor dicho, conmigo misma, y era como... Y además, cuanto más me estreso o más me estresaba, peor la situación, porque menos podía encontrar la palabra que estaba buscando. Y lo que te decía, que mi marido actual pues tiene el diccionario de que a lo mejor en lugar de macarrones decía terroristas, o bueno, ahora no recuerdo muchos de los cambios, pero en lugar de pistacho en lugar de Mercadona decir pistacho. De hecho, parte de mi familia a Mercadona le llama pistacho porque yo le dije pistacho en lugar de su nombre, por ejemplo. O sea, llegó un punto que ya, para intentar quitarle gravedad al asunto, o para no llevarlo tan mal, pues empezamos a reírnos, ¿no? A intentar quitarle carga emocional y carga negativa, porque cuanto más me angustio y me estreso, pues más me pasa, ¿no? Y más me frustro, y es como la pescadilla que se muerde la cola, que va una cosa detrás de la otra. Yo lo achacaba, antes de conocer mis neurodivergencias, al medicamento, ¿vale? Esa fue una de las cosas que a lo mejor lo que hice fue disparar
parte de cosas que yo tenía o que yo sabía camuflar, o bueno, lo que fuera, pero que se hizo más evidente. También le echaba la culpa a la perimenopausia, a mis hormonas, que también podía ser que estuvieran implicadas, pero actualmente, y sobre todo ahora que tengo claro que soy autista y parte de mis neurodivergencias, y sobre todo qué conlleva a nivel de lenguaje y de mutismo, que mutismo es no poder hablar, ¿vale? Que hay muchas personas autistas que tienen dificultades, hay personas no hablantes, de hecho, no hablantes que se comunican a lo mejor de otras maneras, pero no con palabras, en fin, que ahora soy más consciente de que mucho pues puede ser mi cerebro autista, ¿no? Que por lo que sea, pues en momentos en los que yo me estreso y demás, pues a posteriori, generalmente, pues, porque claro, yo me voy investigando a mí misma también, ahora que voy investigando y sabiendo más, es a posteriori, no es tanto, a ver, cuando me estreso en el momento, sobre todo lo que me pasa es que no encuentro las palabras, ¿vale? Eso es, si estoy estresada en el momento y en ese momento quiero decir algo, entonces es que no encuentro la palabra que estoy buscando en ciertas ocasiones, ¿vale? Pero me he dado cuenta también de que cuando vivo una situación estresante durante X horas o rato, ¿vale? Algo que me resulta difícil de sobrellevar o de gestionar, entonces lo que hago es cambiar unas palabras por otras. Por ejemplo, por una situación, un conflicto que, bueno, no te voy a contar los detalles, he estado como 24 horas más o menos muy angustiada, ¿vale? Por una situación que ya se ha resuelto, ¿vale? Ya el conflicto se ha resuelto y ya está, ya digamos que ha finalizado esa situación, pero sí que es verdad que a posteriori, horas después de que se resolviera la situación, que ya digamos que mi nivel de estrés se había reducido muchísimo, que ya estaba más o menos tranquila y tal, pues se resolvió por la mañana y luego por la tarde pues quedé con alguien de la familia y con mi marido a tomar un café. Y bueno, es que no da pie con bola, como se suele decir, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que te des cuenta, ¿no? Yo voy hablando y automáticamente, sin pensarlo, pues me salen palabras como, por ejemplo, estaba intentando acordarme del nombre de una cosa de Andalucía que se llama Acredita, que es un proyecto para la experiencia laboral de muchos años, traducirla o convalidarla con titulación, ¿vale? Eso se llama acredita, pero yo no me conseguía acordar de la palabra acredita, que la utilicé hace tiempo constantemente. Bueno, pues en lugar de acredita me salió cromañón, por ejemplo, y la palabra acredita yo recordaba no recordaba acredita, pero sabía que llevaba una C. Y que tenía alguna R, pero no recordaba la palabra. Y de hecho hoy, también para hacer el vídeo, pues he buscado en internet el nombre y es Acredita, pero yo ayer no me acordaba, o sea, es que era imposible, o sea, tenía como un bloqueo que no puedo explicar y no me pasó solo con esa palabra, sino también dije otra palabra que no tenía nada que ver, pero tiene algunas letras de un portal inmobiliario del que también estábamos hablando. Y bueno, pues eso, que estaba intentando llevar una conversación, pero me fue muy difícil llevar una conversación normal, ¿vale? Porque ya te digo que todo el rato o cambiaba las palabras o estaba buscando la palabra concreta y me salían otras palabras en mi cabeza que eran equivalentes, pero no era exactamente la palabra que yo estaba buscando. Entonces, como te digo, es
ahora me doy cuenta que es parte de mi cerebro autista y que también tiene mucho que ver con mis hijos. Esto es un tema de procesamiento de la información, ¿no? Y yo ahora sé que ser autista o hiperactiva pues es cómo está cableado el cerebro, que es algo genético, que yo lo he heredado de mi familia, y mis hijos también han heredado parte de estas características, ¿no? Y que gracias a mi diagnóstico pues estoy entendiendo también muchas cosas de la infancia de mis hijos, que si hubiese sabido lo que es o que yo soy autista y lo que conlleva, y mi TDAH también y demás, pues probablemente me hubiera sido más fácil la maternidad. Para mí la maternidad ha sido algo súper importante, y estoy súper orgullosa de mis hijos. Mis hijos son neurodivergentes también, ahora ya lo sabemos. Les pedí permiso para hablar de algunas de sus cosas en mis vídeos. Y bueno, por ejemplo, pues mi hijo mediano, él es el único que sí que conseguí un diagnóstico sin saber yo que yo soy neurodivergente, porque ya te digo que yo lo descubrí hace pocos meses. Pero él tiene 31 años ahora y con 7 años conseguí, después de mucho pelear, de mucho luchar y de mucho darme cuenta de que había cosas que yo no sabía explicar, pero que había algo ahí, que mi hijo necesitaba ayuda y no sabía cómo ayudarle. Y pues le diagnosticaron con TDAH. Y bueno, pues en fin, él estuvo con medicación y tal. Y este hijo mío le costó mucho empezar a hablar. O sea, él empezó a andar con 10 meses. A los 10 meses ya caminaba. Pero hablar le costó mucho, y de hecho en la escuela infantil pues me dijeron que llevaba algo de retraso del lenguaje. Mi hijo es altas capacidades, bueno, lo son todos, pero bueno, que es súper listo, que era súper listo, súper inteligente, que no paraba quieto, que era muy inquieto, pero que le costaba hablar, y nosotros, como le hablábamos y estábamos probando el bilingüismo con mi madre, y estábamos intentando, o sea, yo le hablábamos en español y en inglés indistintamente, pues nos dijo la logopeda que quizá era interesante que yo le hablara siempre en español y mi madre siempre en inglés. Y eso fue lo que hicimos, y bueno, pues parece que funcionó, y bueno, pues cuando ya empezó a hablar, pues ya no tiene, bueno, empezó a hablar y ya normal. Y luego, por ejemplo, mi hija, que ahora tiene 21 años, pues ella, como yo, empezó a hablar muy pequeña. Muy pequeña empezó a hablar y se expresaba muy bien. Con 2 años expresaba con claridad sus emociones, su disgusto, su enfado, su alegría. Comunicaba muy bien muchas cosas, pero sí que es verdad, y ahora me doy cuenta, y me hubiera gustado saberlo para poder ayudar a ella y ayudarme a mí como madre, que había veces que a lo mejor se enfadaba y no hablaba, gruñía como un animalito, y yo le decía, pero por favor, háblame, que no te entiendo, yo te quiero entender, pero si solo gruñes, porque ella gruñía, no hablaba cuando se enfadaba, y tendría pues 3-4 años más o menos, y yo me enfadaba con ella y le decía, pues si no me dices lo que te pasa, no te puedo ayudar. Y en esa situación pues yo sé que lo hubiera podido gestionar de otra manera mucho mejor si hubiera conocido nuestras neurodivergencias, ¿no? Y que el tema de hablar y del lenguaje y tal, sobre todo para un cerebro autista, pues es un tema complejo, del que todavía estoy aprendiendo, porque sé algo pero no sé mucho. Y bueno, pues eso, que el hecho de saberlo me está ayudando a no enfadarme tanto y a frustrarme menos, ¿vale? A decir, si no encuentro la palabra perfecta, o si digo algo, una palabra, por lo que te digo ayer de Cromañón, o decir terroristas en lugar de macarrones, o decir pistacho en lugar de Mercadona, o lo que sea, o no decir nada,
porque hay veces que también me quedo callada y me dicen, ¿pero te pasa algo? Y pues no, es que no tengo nada que decir, entonces me quedo callada y hay veces que puede parecer extraño. Pero todo eso que tiene que ver con hablar y no hablar, el lenguaje y la comunicación, pues me parece un tema muy complejo pero muy interesante, porque además mi pasión es encontrar respuestas. Así que, como te digo, estoy en este proceso de conocimiento, de investigación, y que me ayuda mucho a quitarle negatividad a muchas cosas de mi pasado, de nuestro pasado como familia en algunos aspectos, a entender mejor que no somos tan raros. O sea, para el mundo neurotípico somos gente rara, somos gente divergente, pero en el mundo neurodivergente yo de verdad que muchas veces soy de libro, o sea, no... Soy de lo más normal dentro del mundo neurodivergente, es lo normal, o sea, las cosas que vivo, que me pasan o que experimento, es lo normal dentro del mundo neurodivergente, y eso me quita mucha culpa. Y aunque estoy viviendo una revolución y estoy reconstruyéndome para ser más yo, no la yo de antes, sino la yo que corresponde con mi sentir y mi forma de ser y estar en el mundo, pues eso, que estoy mejor y me siento menos rara. O sea, soy rara para unos entornos, pero para otros rara para nada. Y no sé tú si tú también tienes estas cosas divergentes, pero que son normales dentro del mundo de las personas que somos neurodivergentes, tengas diagnóstico o no lo tengas, porque eso yo creo que es algo un poco baladí en algunos momentos. Y bueno, que si tienes algo constructivo que decir o que aportar o que contar de tu experiencia personal, pues es bienvenido, como siempre, en comentarios. Que si crees que este vídeo le puede servir a otra persona, por favor compártelo. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho ya, que espero que siempre pases un día muy bonito, que te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.